Vos sabés que hubo un batallón de Infantería de Marina que estaba a cargo de actualmente contraalmirante de Infantería de Marina Carlos Robacio, que cuando se capituló, o sea, cuando ya Argentina decidió que bueno, no se seguía combatiendo, se negó a aceptar la, la- la orden y siguió combatiendo un día más contra los ingleses, produciendo grandes bajas, inclusive volteando helicópteros y esas cosas, y fue una compañía que al parecer, por lo que fuimos escuchando y fuimos documentándonos, era una compañía que estaría, parecía la única equipada y adiestrada especialmente aclimatada para participar en un conflicto de estas características en lugares tan fríos, ¿no? Donde las condiciones son muy extremas, porque esta compañía estaba en lo que es el Río Grande, en Tierra del Fuego, donde las condiciones son extremas también, claro, en forma permanente, ¿no? Y bueno, al parecer, bueno, era la compañía que más preparación podía tener para soportar un clima hostil y en definitiva también fue la última que se habría llegado a entregar. Pero eso, bueno, Carlos Robacio, que es el que estuvo a cargo de esta compañía, creo que nos puede contar mucho mejor. ¿Cómo está Carlos? Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, un placer poder hablar con usted. Carlos, cuando ustedes llegaron a Malvinas, ¿en qué día lo hicieron y con qué cantidad de hombres se movilizaron para este lugar? Y si es correcto lo que yo estaba comentando, ¿no? Que eran los que mejor estaban aclimatados, considerando que yo, bueno, tuve en Tierra del Fuego varias veces y evidentemente el clima es muy hostil, ¿no? Sí, pero una pequeña corrección. Yo tenía un batallón, yo tenía 800 hombres. Pero en realidad hay que considerar cuando se habla del batallón 5 de 1000, porque hay gente del ejército, por ejemplo la compañía Charlie menos regimiento 3 que peleó con mi batallón. O algunos que se replegaron, en vez de replegarse a Puerto Argentino cuando perdieron sus posiciones en los montes Harris, Tusister y London, lo hicieron sobre mi batallón. Así que yo estoy orgulloso de todos los que lucharon, aún incluso de algunos que, porque en las guerras hay valientes y cobardes, Sí, hay de todo un poco. Es decir, no hay que exagerar de ni uno ni otro lado, porque difícilmente haya en una batalla una guarnición que haya soportado 44 días siendo bombardeada indiscriminadamente y no siendo relevada, ¿no? Claro, ustedes estuvieron desde el 8 de abril en Malvinas. ¿Me puede escuchar? Sí, lo escucho perfectamente. No, le preguntaba si ustedes desde el 8 de abril ya estaban en Malvinas. No, el 8 de abril transportamos parte del batallón y continuamos el 9, 10 y el 11 terminamos el batallón completo ya en la isla. No es tan fácil de transportar un batallón por aire. No, seguramente que no lo es. A partir de establecerse ya con todo su batallón, ¿cuál fue el movimiento que hicieron? Y nosotros el primero de irnos al terreno, directamente cuando llegamos a Malvinas, prácticamente como se trasladaba el regimiento 8, que estaba en Puerto Argentino, se trasladó a la otra isla, a la Gran Malvina, había Foc. Y quedaba el regimiento 25, que era el que tenía la misión de haberse mantenido en Malvinas si los ingleses no llegaban, con una débil guarnición, y el batallón 5. Entonces nos repartimos la isla, todo hacia el lado de la isla Soledad, hacia el oeste me tocaba a mí. Y desde la ciudad hacia la zona del aeropuerto le tocaba al regimiento 25, que tenía menos efectivo en ese momento que mi batallón. Pero bueno, después se modificó la situación porque nunca estuvo previsto el después. Claro. Es decir, lo que estuvo previsto fue lo que se hizo. El 2 de abril se tomaron las islas, era darle un cachetazo a los ingleses, de forma tal de que tomaran en serio las negociaciones con la Argentina. Es casi una acción diplomática. Fíjese que no ha habido bajas del otro lado, ni destrucción.
las bajas fueron nuestras, aceptadas por el gobierno. No importa el gobierno que haya estado, porque cuando una nación emprende una acción de esa naturaleza, es de todos. Y por otro lado también quiero desmentir otra cosa, porque yo escucho y hablan de guerra. ¿Qué guerra? Argentina no estuvo en guerra. Sí, fue más un conflicto, ¿no? Es un conflicto que sigue pendiente, en donde se desarrolló en ese entonces. Nosotros habíamos recuperado las Islas Malvinas y bueno, la volvimos a perder, pero después de una batalla muy cruenta, muy dura. Y no es como tampoco se dice y se hace creer acá en la Argentina, porque la desmalvinización no solo estuvo de parte de los gobiernos que sucedieron, sino que también de las mismas Fuerzas Armadas de los que no habían estado. Es decir, es tremendo el tema, pero es así. Entonces, se han contado cosas que no son reales, no son ciertas. Por ejemplo, las bajas. Todos hablan de las bajas argentinas. ¿Sabe usted que las bajas inglesas triplican las bajas argentinas en tierra? Y eso es una demostración cabal. Y esto lo digo porque lo digo con con la aprobación de los propios ingleses, porque me invitaron y yo pude hablar con los comandantes que me atacaron. Entonces, le puedo asegurar que las bajas inglesas triplican las bajas argentinas. Bueno, lo que usted me comenta ahora responde a la pregunta de Juan Pablo de Capital Federal, que nos están escuchando por la web el programa, y que pregunta por qué no se confía en las cifras de las bajas británicas. Y bueno, usted comenta justamente que son mucho más de las que los británicos dan, y por eso, bueno, justamente supongo que es el secreto por tantos años que ellos tienen de sus acciones. No, pero fíjese que esto, lo que yo le digo, que tripliquen las bajas, se hizo público porque había un congreso internacional donde estaban todos los países de Europa representados, habló de todos los catedráticos, ¿no? Se hizo en la Universidad de Nottingham, un encuentro entre veteranos ingleses y argentinos que habíamos estado en Malvinas. Y ahí ellos reconocieron públicamente. Es decir, no podemos, escribirlo porque no nos dejan, pero la realidad, los militares que sufrieron. Y le doy un ejemplo, por ejemplo. El general Mike Scott, que era el comandante del batallón escocés, que atacó Tamberton. Él me decía lo siguiente: mirá, dice, yo tenía 4 compañías de 150 hombres. Te voy a decir cómo quedó una de las compañías, no te puedo decir todo. Dice, bueno, de una compañía solo quedaron 5 en pie. Atrás que dejaron 27 muertos y el resto heridos de bala o mutilados. Así que no fue nada agradable para ellos la toma. Y él mismo me decía, no entendía por qué habían pagado tanto precio de sangre, por una cosa que él no conocía. Tuvo que ir al mapa porque le dijeron que iba para Malvinas, ¿no? La lucha fue muy dura, fue cruenta, realmente. Se tiró prácticamente casi 100 veces más que en la guerra de Corea entre Estados Unidos y China, ¿no? Así que fue un conflicto muy bravo, en donde se enfrentaron dos potencias, unas fuerzas armadas que peleaban por el honor y la soberanía nacional, y una parte, digamos, ¿no? Y otra parte del ejército británico que venía a cumplir los objetivos políticos de una nación. Es decir, las Fuerzas Armadas en realidad no son solo fuerzas de disuasión. Las Fuerzas Armadas son las únicas instituciones que pueden preservar la voluntad política de una nación. Eso lo dice del otro lado porque lo aprendieron con Malvinas. Acá no, acá las Fuerzas Armadas las tiramos para atrás. No hay nación en el mundo que requiera nada si no tiene algo atrás. La amenaza es eficaz. La amenaza, nadie quiere, y menos los militares quieren la guerra. Nadie quiere ir a la guerra. Los que la conocemos, más. Pero sin embargo, yo estoy convencido que el 90% de los veteranos, porque siempre dije hay valientes y cobardes, volverían a Malvinas a pelear. Yo también. Tan sencillo como eso, porque estamos peleando por nuestro territorio. Después, recién escuchaba también que dicen cuando volvimos a la Argentina. Si estábamos en la Argentina cuando estábamos en Malvinas. Estábamos en nuestro país, defendiendo parte de nuestro país.
no podemos emitir ningún tipo de debilidades en una definición tan